Partiendo del asombro como raíz primaria del filosofar, resulta interesante detenerse a considerar otras posibles motivaciones de la actividad filosófica. En una conferencia radiofónica de los años 50, Karl Jaspers, al referirse a este tema, trata de otros orígenes, como él llama, del filosofar, distintos del asombro. Y hay dos, por lo menos, que conviene considerar. Uno es la duda y el otro la experiencia de las situaciones límite. Y Jaspers presenta estos dos orígenes en relación con ciertos prototipos históricos, y así asocia a la duda como origen del filosofar la figura de Descartes, y al tema de las situaciones límite lo vincula con los antiguos estoicos y con el pensamiento existencial. La duda, por sí sola, no puede razonablemente considerarse como un origen del filosofar. La duda no es una actitud primaria de la inteligencia, sino que es una de las posibles legítimas actitudes de la inteligencia en relación con la realidad a partir de lo que ella conoce. En la tradición clásica de la filosofía, la duda se define como aquel estado del entendimiento en el cual tras haber indagado sobre una determinada realidad, sobre una determinada cosa, se encuentra con que esa cosa no resulta evidente y que además hay argumentos de pareja fuerza tanto para afirmar algo como para negarlo acerca de ella. Ante esa imposibilidad de resolver el juicio, surge ese estado mental que adecuadamente se llama duda, y más precisamente una duda razonada, es decir, una duda que surge como fruto del ejercicio del razonamiento, de un ejercicio honesto, riguroso, profundamente apegado a la realidad que se procura conocer, en la medida posible de la inteligencia humana. La duda es, por tanto, un estado mental que se puede dar tanto en la esfera del saber vulgar como en la esfera del conocimiento riguroso y del conocimiento filosófico también. Pero no es una raíz del filosofar. Es común, sin embargo, asociar la duda a lo que suele llamarse el espíritu crítico. Y este es un punto en el que es importante reflexionar con cierta parsimonia para no caer en confusiones. Yo he hablado de una duda razonada, pero caben otros tipos de duda. En primer lugar, lo que suele llamarse duda subjetivamente motivada. Ese es un estado de la mente en el cual la irresolución del juicio no brota del resultado del esfuerzo de la inteligencia por conocer la realidad, sino de una motivación exclusivamente subjetiva.
un interés, una conveniencia, una utilidad a la que esa duda sirve, o incluso de cierto estado de ánimo del sujeto, o de cierta disposición temperamental, al que toda resolución le resulta extremadamente dificultosa, o porque posee escrúpulos desmesurados, desproporcionados, en orden a resolver el juicio en cualquier materia. No ya escrúpulos de conciencia en el orden moral, sino escrúpulos intelectuales excesivos. En cualquiera de estos casos, la duda, lejos de ser un acicate en la búsqueda de la verdad, es un estorbo. Este tipo de duda, motivada de un modo meramente subjetivo, lejos de ser una raíz del filosofar, es más bien un impedimento para el recto ejercicio de la razón filosófica y vulgar. Otro tipo de duda que hay que despejar de este panorama es la duda retórica. Esta no es una duda real, sino que es más bien una manera de presentar discursivamente cierto estado de cosas en orden no precisamente a manifestar un estado real de duda, sino a producir un efecto retóricamente calculado. Dentro de este ámbito de la duda retórica podríamos situar la duda hiperbólica, es decir, una duda retóricamente exagerada, con efectos diversos: ironía, humor, o, como en el caso de Descartes, una duda hiperbólicamente exagerada en orden a manifestar la existencia de certezas indubitables que le ponen límite al espíritu de duda, por más que se lo quiera agigantar. La duda como estrategia retórica tampoco pertenece a la esfera de las raíces del filosofar. Pero despejado todo esto, hay algo de verdadero en este tema de la duda como raíz de la filosofía, que podemos vincular incluso con el método socrático. Una de las fases fundamentales de ese método se produce cuando Sócrates lleva a su interlocutor al reconocimiento de la ignorancia. Lo lleva a darse cuenta de la inexistencia de un saber del que presumía. Y entonces, solo entonces, puede empezar a oír auténticamente la pregunta originalmente formulada: ¿qué es eso? La justicia, por ejemplo, o la piedad, acerca de lo cual él creía saber, pero no sabía. Más ampliamente, parece haber algo de correcto también en la vinculación entre duda, cierto tipo de duda, y el espíritu crítico. La duda que podemos vincular a la raíz del filosofar es más bien lo que cabría llamar actitud cautelosa de la inteligencia, que se ha hecho capaz de tomar distancia de presupuestos o prejuicios no suficientemente fundados ni suficientemente esclarecidos a la luz de la inteligencia.
este espíritu de cautela que permite a la inteligencia trascender el horizonte de lo meramente transmitido, de lo meramente dado por sentado. Puede asociarse a la duda en cuanto ésta tiene relación con la experiencia del error. Cuando la inteligencia descubre el error, el haber estado sumida en un error, el haber sido presa del error, necesariamente adopta una actitud de distancia en relación con la fuente o las fuentes del error. Esto es lo que podemos llamar espíritu crítico en un sentido auténtico. Esta disciplina de rigor intelectual que no descansa en las meras opiniones, sino que busca en todo y sobre todo la verdad. Recién aquí, la duda como instrumento puede vincularse a la raíz del filosofar, pero entonces hay que hacer dos cautelas. La primera, como duda asociada a la experiencia del error, es una duda inseparable del conocimiento de la verdad, porque no se puede tener certeza acerca de que algo es erróneo si no se conoce la verdad correlativa a eso que se descubre como error. Pero segundo, esa duda es instrumento del filosofar solo en la medida en que la inteligencia está lanzada al descubrimiento de la verdad, solo en la medida en que el espíritu está profunda, radicalmente arrojado al descubrimiento del ser de las cosas. Y entonces retornamos a la raíz primera, que es el asombro filosófico, ese asombro ante el ser que se manifiesta, ante el ser que se desoculta. Sigue siendo la raíz principal, ese asombro esencialmente inseparable del amor apasionado por la verdad. La duda como parte de la actitud reflexiva, rigurosa, crítica en el sentido de discerniente de la inteligencia, pertenece a la esfera de lo que podríamos llamar la disciplina dianoética, la disciplina mediante la cual la inteligencia discursiva del hombre se esfuerza por apegarse al ser de las cosas en pos de la verdad. En ese terreno no es exclusiva la duda, hay otras actitudes tan importantes como esa. Además de la duda, podríamos mencionar la cautela en el uso del lenguaje, la vigilia filológica para que el lenguaje sea siempre lo más puro, transparente y adecuado posible al ser de las cosas, instrumento de una inteligencia que se apega a la realidad y no de un parlerío hueco, el rigor por apegarse a las preguntas bien hechas. Todo eso forma parte de una disciplina dianoética que brota de la actitud filosófica, o que brota más ampliamente todavía de la tendencia natural de la inteligencia humana a su fin, que es la verdad, incluso en la esfera del ejercicio vulgar de la razón. El otro tema que aborda Jaspers es el de las situaciones límite. Y aquí nos topamos con algo que también parece razonable vincular a la raíz del filosofar. Esa expresión, situaciones límite, la emplea Jaspers para referirse a ciertos aspectos fundamentales de la condición humana, que son un límite inexorable para el hombre.
la experiencia de la finitud de la vida, el horizonte de la muerte, la experiencia de la culpa o del fracaso moral. Son situaciones que conmueven al hombre desde su raíz, porque lo sitúan ante la cuestión del sentido de su existencia. Pero de nuevo nos encontramos aquí con una temática que hay que reubicar, porque la conciencia de las situaciones límite está vinculada al filosofar, pero también a la poesía y también a la religión. Es decir, de entrada se advierte que se trata de algo mucho más amplio. Esas situaciones conmueven al hombre desde la raíz de su existencia, pero no cabe vincular esa conmoción directamente con el origen del filosofar. Si nos volvemos a la tradición griega, la experiencia de las situaciones límite aparece claramente expresada en dos dimensiones que me gustaría analizar brevemente. Por un lado, Sófocles, en un coro de la Antígona, alude a que muchas cosas hay asombrosas, pero hay una en particular que es la más estremecedora. Ese es el hombre. El hombre es la cosa más estremecedora, más terrible. Terrible en el sentido de que hace temblar. El coro está vinculando acá precisamente el asombro con otra dimensión del espíritu humano. Muchas cosas son asombrosas. El hombre también está entre esas realidades asombrosas, pero además es la cosa más estremecedora, porque en su condición, en su realidad, hay dimensiones que más que asombrar, espantan, dejan perplejo de un modo terrible. Aquí tenemos lo que podríamos llamar la asunción de la condición trágica del hombre. No en vano esto aparece en un coro de una tragedia griega. La condición trágica de la existencia en el sentido de que hay dimensiones de la condición humana que para la indagación del logos humano, de la inteligencia racional del hombre, resultan inexplicables, abrumadoras e incluso devastadoras. Y por eso el hombre, además de ser asombroso, es terrible. El griego ha captado también, en relación con el límite que pone la muerte a la existencia temporal del hombre, el vínculo con lo que trasciende el alcance del logos humano. Esto lo expresa cabalmente Platón en el Fedón, cuando después de la disquisición filosófica sobre la naturaleza del alma en vinculación con su incorruptibilidad natural, es decir, de todo el discurso del diálogo filosófico, surge la pregunta acerca de qué pasará concretamente con el alma después de la muerte física. Y entonces Sócrates remite a los discípulos al relato de un mitos, de un mito, que no quiere decir aquí una ficción imaginaria, quiere decir un relato tradicional
que va más allá de lo que la razón puede discernir por sí sola, y que entronca también con la religiosidad. Por el costado de la condición trágica, por el costado del vínculo con el mito, la condición humana desborda a la filosofía. Y de nuevo, la conciencia de las situaciones límite no puede vincularse a la raíz del filosofar si no se relaciona con el asombro. Partiendo del asombro como raíz primaria del filosofar, resulta interesante detenerse a considerar otras posibles motivaciones de la actividad filosófica. En una conferencia radiofónica de los años 50, Karl Jaspers, al referirse a con ciertos prototipos históricos, y así asocia a la duda como origen del filosofar la figura de Descartes, y al tema de las situaciones límite lo vincula con los antiguos estoicos y con el pensamiento existencial. La duda por sí sola no puede razonablemente considerarse como un origen del filosofar. La duda no es una actitud primaria de la inteligencia, sino que es una de las posibles legítimas actitudes de la inteligencia en relación con la realidad a partir de lo que ella conoce. En la tradición clásica de la filosofía, la duda se define como aquel estado del entendimiento. Tema trata de otros orígenes, como él llama, del filosofar, distintos del asombro. Y hay dos por lo menos que conviene considerar. Uno es la duda y el otro la experiencia de las situaciones límite. Y Jaspers presenta estos dos orígenes en relación en el cual tras haber indagado sobre una determinada realidad, sobre una determinada cosa, se encuentra con que esa cosa no resulta evidente y que además hay argumentos de pareja fuerza tanto para afirmar algo como para negarlo acerca de ella. Ante esa imposibilidad de resolver el juicio,